del Colegio Liceo Campestre Las Américas del grado séptimo 2 y del área de Ciencias Naturales, y hoy les vengo a hablar sobre retrófica, pirámide trófica y flujo de energía. Bueno, el flujo de energía es la energía que está dada por el sol y entra como luz solar y sale como calor. La energía solar o lumínica la reciben los productores, que estos reciben unos 20.000 de energía almacenada. Entonces, a los consumidores primarios, al alimentarse de los productores, estos reciben el 10% de lo que recibieron la energía de los productores primarios. Es decir, como los productores primarios reciben 20.000 de energía, los consumidores primarios recibirían 2.000 de energía. Los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios. Entonces, si los consumidores primarios se alimentan, tienen 2.000 de energía, los consumidores secundarios obtendrían 200 de energía. Los consumidores terciarios tenían 20 de energía y los consumidores cuaternarios tenían 2 de energía. La energía que quede sobrante o que no se necesite sale como calor y queda en el ecosistema. Bueno, también en otro ejemplo de flujo de energía, acá hay una imagen donde se muestra que el sol da una energía a las plantas. La energía a las plantas, por ejemplo, el conejo sería consumidor primario al alimentarse de la planta. El águila sería consumidor secundario al alimentarse del conejo y con el zorro. Esto quiere decir también que estas líneas que se ven acá, que es la energía que se pasa al alimentarse. Por ejemplo, la planta absorbe la energía del sol y cuando el conejo se alimenta de ella, esta pequeña línea muestra el paso de energía que se da de la planta al conejo, y así con los demás animales. Empezamos. Pirámide trófica. Una pirámide trófica es la clasificación que se dan entre los animales y las plantas entre sí, o colocándoles un puesto para ver quién es más grande entre ellos y quién se puede comer a quién. En primero vemos a los productores, que como ya había mencionado antes, son plantas de las cuales estas dan la energía a los demás consumidores. Después están los consumidores primarios, que son animales herbívoros, o también pueden ser carnívoros, que se comen entre ellos mismos, como por ejemplo el ratón. Como podemos ver en otra pirámide, se puede comer al caracol, y ambos son consumidores primarios. Un ejemplo de consumidores primarios sería el conejo, la oveja, el gusano, etc. Después, los consumidores secundarios son animales mayores que los consumidores primarios. El sol da una energía a las plantas. La energía de las plantas da 2 o 3% más o menos, se almacena para realizar el proceso de fotosíntesis, para que haga su propio alimento y a la vez dé energía para los demás animales. Como podemos ver acá, los descomponedores, que son los encargados de descomponer la materia inorgánica, los productores, que son los encargados de dar la energía a los demás animales y a la vez hacer su propio alimento, los consumidores primarios, que son herbívoros, que en el ejemplo son una ardilla y un conejo, y los consumidores primarios, que son un lobo, que se alimentan de estos, y los consumidores secundarios, que se alimentarían del lobo. Acá en esta imagen podemos observar una pequeña red trófica donde se muestra que el sol es el principal flujo de energía, que podemos ver en esta imagen. Aquí podemos ver, dependiendo de quién se come a quién, es donde se define si es consumidor primario o secundario, dependiendo del animal que se coma. Es decir, la mariposa sería un consumidor primario. ¿Por qué? Porque esta se alimenta de la planta. La rana sería un consumidor secundario porque esta se alimenta de la mariposa. La serpiente sería un consumidor terciario porque se alimenta de la rana. Y cuando la serpiente se muera, los hongos y las bacterias son los encargados de descomponer la materia muerta de la serpiente, volviendo a la materia orgánica. Por ejemplo, los consumidores secundarios son animales mayores que los consumidores primarios, y estos son los encargados de alimentarse de estos para obtener energía. Entre estos están
el zorro, un gorrión o una mantis o una rana. Después están los consumidores terciarios, que estos son animales ya salvajes como un león, un tigre, un jaguar, etc. Acá estos son los animales más grandes, por decirse así, y estos son los capaces de comerse a todos. Y también hay otra escala, que es cuando los consumidores terciarios se mueren, entran los carroñeros. Estos animales son los encargados de comerse la materia muerta de estos, haciendo que no quede materia muerta. Entre estos están la ave carroñera y la hiena. Por eso es que la apariencia de estos no es bonita, son feos, porque la materia muerta no produce enfermedades, haciendo que estos cambien su aspecto físico. También los descomponedores están debajo de los productores. Los descomponedores son aquellos que al morir un animal o las plantas, estos descomponen esta materia volviéndolo materia orgánica. Red trófica. Acá en la red trófica podemos observar que es como una pequeña cadena alimenticia demostrando quién se come a quién. Acá podemos ver que acá están los productores, que serían las plantas, y acá dice encina, madreselva, jara, hierba. Acá la abeja podría ser consumidor primario al alimentarse de la encina. El lirón careto podría ser consumidor secundario al alimentarse de la abeja. La lechuza y el zorro serían consumidores terciarios al alimentarse del lirón careto. El ratón de campo podría ser consumidor primario al alimentarse de la madreselva. Pero lo que no está es que también podría ser consumidor secundario al alimentarse del caracol, que este se alimenta de la hierba. El ratón de la lechuza podría ser un consumidor terciario al alimentarse del ratón de campo con el zorro. Y acá en esta otra red trófica se puede notar mejor la clasificación entre estos animales, porque las plantas, el venado se come las plantas, lo cual lo convierte en consumidor primario. El lobo se come el venado, convirtiéndolo en consumidor secundario. El oso se convertiría en consumidor secundario también con el lobo al comerse el venado, pero transitaría de consumidor primario al alimentarse de las plantas. El pájaro y el ratón serían consumidores primarios al alimentarse de la planta, y la serpiente sería consumidor secundario al alimentarse de estos dos. Y el águila sería consumidor terciario al alimentarse de la serpiente. Bueno, acá hay otro tipo de red trófica. Acá está una red trófica pero acuática, y acá podemos ver que los productores serían las algas. Acá los consumidores primarios serían el krill y el zooplancton. Los consumidores secundarios los peces pequeños. Los terciarios los peces grandes, y los cuarticiarios serían los tiburones. Acá estas imágenes, las flechas es el paso de energía que se da entre este a este, que este se alimentó de este. Acá en esta pirámide se puede ver el paso de energía que se da entre los porcentajes que se le dan entre estos, diciendo que los productores primarios, que es el 100%, a los consumidores primarios sería el 10%, a los secundarios el 1%, a los terciarios el 0.1%, y a los cuarticiarios el 0.01%. Ahora hablemos del flujo de energía. El flujo de energía, como ya había mencionado anteriormente, es la energía solar que se da. La energía pasa a los productores, que al 100%, que se alimentan de los consumidores primarios. Los consumidores primarios no reciben la misma energía que reciben los productores. Los secundarios no podrán recibir la misma energía que recibieron los primarios, y los terciarios no podrán recibir la energía que los consumidores secundarios. Y como ya he mencionado anteriormente, la energía que queda sobrante es dada como calor, y está viaja por el ecosistema. Gracias.